Ningún documento en la historia del mundo cambió tanto el mundo para mejor, como lo hicieron los 10 mandamientos. La civilización occidental, la civilización que desarrolló los derechos humanos universales, creó la igualdad de las mujeres, puso fin a la esclavitud, creó la democracia parlamentaria, entre otros logros únicos, no se habría desarrollado sin ellos. Como verás cuando se explique cada uno de los 10 mandamientos, estos mandamientos son tan relevantes hoy como cuando fueron dados hace más de 3.000 años. De hecho, son tan relevantes que los 10 mandamientos son todo lo que se necesita para hacer un mundo bueno, un mundo libre de tiranía y crueldad. Imaginemos por un momento un mundo en el que no hubiera asesinatos ni robos. En un mundo así, no habría necesidad de ejércitos, ni de policías, ni de armas. Hombres, mujeres y niños podían caminar a cualquier lugar a cualquier hora del día o de la noche sin temor a ser asesinados o robados. Imaginemos además un mundo en el que nadie codiciara lo que pertenecía a su prójimo, un mundo en el que los hijos honraran a su madre y a su padre y la unidad familiar prosperara, un mundo en el que la gente obedeciera el mandato de no mentir. La receta para un mundo bueno está en estos 10 mandamientos sublimes. Pero hay una trampa. Los 10 mandamientos se basan en la creencia de que fueron dados por una autoridad superior a cualquier hombre, rey o gobierno. Es por eso que la oración que precede a los 10 mandamientos afirma lo siguiente. Dios habló todas estas palabras. Si los 10 mandamientos, por grandes que sean, fueran dados por alguna autoridad humana, entonces cualquier persona podría decir, ¿quién es este hombre, Moisés? ¿Quién es este rey o reina? ¿Quién es este gobierno para decirme cómo debo comportarme? Bien, entonces, ¿por qué Dios es indispensable para los 10 mandamientos? Porque, para decirlo de la manera más directa posible, si no es Dios quien declara que el asesinato está mal, el asesinato no está mal. Sí, esto le parece incomprensible a mucha gente hoy en día, incluso absurdo. Muchos de ustedes están pensando, ¿este tipo está diciendo que no puedes ser una buena persona si no crees en Dios? Permítanme responder con la mayor claridad posible. No estoy diciendo eso. Por supuesto que hay personas buenas que no creen en Dios, así como hay personas malas que sí lo creen. Y muchos de ustedes también están pensando, creo que el asesinato está mal. No necesito que Dios me lo diga. Ahora bien, esa respuesta es solo una verdad a medias. No tengo ninguna duda de que si eres ateo y dices que crees que el asesinato está mal, crees que el asesinato está mal. Pero perdóname, necesitas que Dios te lo diga. Todos necesitamos que Dios nos lo diga. Verás, incluso si descubriste que el asesinato está mal por tu cuenta, sin Dios y los 10 mandamientos, ¿cómo sabes que está mal? No creer que está mal. Quiero decir, sé que está mal. El hecho es que no se puede. Porque sin Dios, el bien y el mal son solo creencias personales, opiniones personales. Creo que robar en tiendas está bien, tú no. A menos que haya un Dios, toda moralidad es solo opinión y creencia. Y prácticamente todos los filósofos ateos lo han reconocido. Otro problema con el punto de vista de que no necesitas a Dios para creer que el asesinato está mal es que mucha gente no ha compartido tu punto de vista, y no hay que remontarse muy atrás en la historia para demostrarlo. En el siglo XX, millones de personas en las sociedades comunistas y bajo el nazismo mataron a unos 100 millones de personas. Y eso sin contar un solo soldado muerto en la guerra. Así que no confíes demasiado en la capacidad de las personas para distinguir el bien del mal sin una autoridad superior. Es muy fácil dejarse llevar por un gobierno, o un demagogo, o una ideología, o racionalizar que el mal que estás haciendo no está realmente mal. E incluso si descubres lo que está bien y lo que está mal, Dios sigue siendo necesario. Las personas que conocen la diferencia entre el bien y el mal hacen lo incorrecto todo el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque pueden. Pueden hacerlo porque creen que nadie los está mirando. Pero si reconoces que Dios es la fuente de la ley moral, crees que Él siempre está observando. Así que incluso si eres ateo, querrás que la gente viva según las leyes morales de los 10 mandamientos.
E incluso un ateo tiene que admitir que cuantas más personas crean que Dios les dio, y por lo tanto no son solo opiniones, mejor será el mundo. ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? Puede parecer una pregunta extraña, pero no lo es. Los judíos y los cristianos dan respuestas diferentes. La razón es que lo que conocemos como los 10 mandamientos son, en el hebreo original, las 10 declaraciones. Y puesto que el hebreo es el original, comenzamos con la primera declaración, en la que todas las religiones están de acuerdo. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Esta declaración es tan importante que ninguno de los otros mandamientos tiene sentido sin ella. En primer lugar, afirma que Dios está dando estos mandamientos, no Moisés ni ningún otro ser humano. Segundo, Dios es el que te liberó de la esclavitud. Una vez más, ningún ser humano hizo esto, ni siquiera Moisés. Por lo tanto, tienes una obligación conmigo, Dios. ¿Y cuál es esa obligación? Que vivas de acuerdo con los siguientes 9 mandamientos. Este es el comienzo de lo que se conoce como monoteísmo ético, la mayor innovación de la Biblia hebrea que cambió el mundo. Significa dos cosas. El monoteísmo ético significa que el único Dios, que es el monoteísmo, es la fuente de la ética, de la moralidad. La moralidad, un código objetivo de lo correcto y lo incorrecto, no emana de la opinión humana. Emana de Dios y, por lo tanto, trasciende la opinión humana. El otro significado del monoteísmo ético es que lo que Dios más quiere de nosotros es que tratemos moralmente a otros seres humanos. Ninguno de los 10 mandamientos se refiere a lo que los seres humanos deben hacer, entre comillas, por Dios. Todas las religiones anteriores a los 10 mandamientos creían que las personas debían hacer mucho por sus dioses. Por ejemplo, alimentarlos e incluso sacrificarles personas. Pero ahora, gracias a los 10 mandamientos, la humanidad aprendió que lo que Dios quiere es que seamos buenos con nuestros semejantes. Incluso los mandamientos concernientes a no tener dioses falsos y no llevar el nombre de Dios en vano tienen que ver en última instancia con la moralidad. Lo que podemos hacer por Dios es tratar decentemente a todos sus otros hijos. Todos los padres pueden identificarse con esto. Los padres, o al menos los padres sanos, tienen una alegría indescriptible cuando ven a sus hijos actuar amorosamente unos con otros, y un dolor indescriptible cuando ven que sus hijos se lastiman unos a otros. Del mismo modo, Dios, que es semejado a nuestro Padre Celestial, se preocupa más por la forma en que tratamos a otros seres humanos, todos los cuales son sus hijos. La tercera enseñanza crítica de la primera afirmación, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre, es la importancia y el significado de la libertad. Nótese que Dios no está diciendo en esta introducción a los 10 mandamientos que Él creó el mundo. Seguramente habría tenido mucho sentido que Dios introdujera los 10 mandamientos con la declaración, yo soy el Señor tu Dios, que creó el mundo. Al fin y al cabo, eso es bastante impresionante y tendría sentido. Yo creé el mundo. Será mejor que me escuches, pero no. Lo único que Dios declara es que sacó a los hijos de Israel de la esclavitud y los llevó a la libertad. Eso es lo mucho que Dios odia la esclavitud y lo importante que Dios considera la libertad. Los fundadores de Estados Unidos basaron toda su visión de Estados Unidos en esta creencia de que Dios quiere que seamos libres. Es por eso que el símbolo más icónico de la Revolución Americana, la campana de la libertad, tiene una sola frase inscrita en ella, un versículo de la Biblia hebrea, proclamar la libertad en toda la tierra a todos sus habitantes. Pero hay otra lección igualmente importante acerca de la libertad impartida por la declaración inicial de los 10 mandamientos, lo que significa la libertad. El dador de los 10 mandamientos está, en efecto, diciendo, te saqué de la esclavitud y te llevé a la libertad. Y estos 10 mandamientos son el camino para hacer una sociedad libre. No se puede ser un pueblo libre si se hace lo que se quiere. La libertad proviene del autocontrol moral. No hay otra forma de lograrlo. Y cuarto y último, al decirnos que liberó a los esclavos hebreos, Dios dejó en claro que se preocupa profundamente por los seres humanos. Es impresionante crear el mundo, pero lo que más importa no es solo que haya un creador, sino que el creador se preocupe por su creación.
Todo eso está en la única declaración con la que comienzan los 10 mandamientos. Analicemos el segundo mandamiento, según el más antiguo, es decir, la enumeración judía de los 10 mandamientos. En la tradición cristiana, es el primer mandamiento. La traducción más común comienza: no tendrás dioses ajenos delante de mí. A continuación, el mandamiento prohíbe tanto la fabricación de ídolos como la adoración de ídolos. La mayoría de las personas, cuando piensan en este mandamiento, piensan comprensiblemente que solo prohíbe la adoración de ídolos y la adoración de dioses como los antiguos dioses paganos de la lluvia, de la fertilidad, todos los demás dioses de la naturaleza y dioses principales como el Júpiter romano y el Zeus griego. Sin embargo, hay un gran problema con esta comprensión del mandamiento. Dado que hoy en día nadie adora a estos dioses, y mucho menos adora ídolos hechos de piedra, la mayoría de la gente piensa que este mandamiento es irrelevante para la vida moderna. La ironía, sin embargo, es que este mandamiento no solo es relevante para la vida moderna, sino que en muchos sentidos es la madre de todos los demás mandamientos. ¿Por qué es tan relevante hoy en día? Porque hoy tenemos tantos dioses falsos como los antiguos. ¿Y por qué es la madre de todos los demás mandamientos? Porque si identificamos a los dioses falsos y evitamos adorarlos, eliminaremos una de las mayores barreras para un mundo bueno, los dioses falsos. Así que comencemos definiendo a un Dios falso. El punto del monoteísmo bíblico es que hay un solo Dios y que solo este Dios, el creador del universo, que exige que guardemos estos 10 mandamientos, debe ser adorado. ¿Por qué? Primero, porque un solo Dios significa una raza humana. Solo si todos tenemos el mismo Creador o Padre, por así decirlo, todos somos hermanos y hermanas. En segundo lugar, tener el mismo Padre también significa que ninguna persona o grupo es intrínsecamente más valioso que otro. Y tercero, un Dios significa una norma moral para todas las personas. Si Dios declara que el asesinato está mal, es malo para todos, y no puedes ir a otro Dios para obtener otro estándar moral. Cuando se adora cualquier otra cosa, resultan cosas malas. No solo las cosas que obviamente pueden conducir al mal, como la adoración del poder o la raza o el dinero o la bandera, sino también cosas que casi siempre se ven como bastante hermosas, como el arte o la educación o incluso el amor. Sí, cualquiera de estas cosas a menudo maravillosas, cuando se adora, puede conducir a resultados terribles. Por ejemplo, el arte. Muchos de los seres humanos más crueles de la historia amaban la música y el arte hermosos. Pero como amante de la música, aprendí temprano en la vida el triste hecho de que la buena música se puede usar para inspirar a las personas a seguir el mal tanto como se puede usar para inspirar a las personas a hacer el bien. El gran director de Hollywood Stanley Kubrick lo hizo vívidamente en su clásica película de 1971, La Naranja Mecánica. En ella, los hombres violan y asesinan mientras suena música clásica de fondo. Tomemos como ejemplo la educación. Todos reconocemos lo importante que puede ser la educación, desde preparar a las personas para que puedan encontrar trabajo hasta comprender el mundo. Pero la educación en sí misma, divorciada de los fines superiores de Dios y del bien, puede conducir y a menudo ha conducido a un gran mal. Muchas de las personas mejor educadas de Alemania apoyaron a Hitler y a los nazis, y casi todos los partidarios del mundo occidental de los regímenes genocidas de Stalin y la Unión Soviética y Mao y China tenían un alto nivel educativo. No hay nada en un doctorado que garantice que una persona será más sabia, más amable o más ética que alguien con solo una educación secundaria. Lo mismo ocurre incluso con el amor. El amor, por supuesto, es a menudo hermoso, pero también puede conducir al mal. En el siglo XX, las personas que ponían el amor a la patria por encima del amor a Dios y al bien a menudo cometían maldades terribles. Y aquí tienes una prueba para ti. Imagina que la mascota que amas y un extraño, una persona que no conoces y, por lo tanto, no podrías amar, se están ahogando. Primero intenta salvar a tu mascota o al extraño. Bueno, si el amor es un fin en sí mismo, salvas a tu mascota. Pero si consideras que la vida humana es un valor más alto que el amor, no seguirás el amor.
Este mandamiento hizo posible la revolución ética de la Biblia y de los 10 mandamientos, lo que se conoce como monoteísmo ético. Adorad al Dios de los 10 mandamientos y haréis un mundo bueno. Adora a un Dios falso, no importa cuán noble suene, y terminarás con un mundo de crueldad. ¿Existe tal cosa como el peor pecado, un pecado que es peor que todos los demás? Bueno, la hay. Soy muy consciente de que algunas personas difieren. Sostienen que no podemos declarar ningún pecado peor que cualquier otro. Para Dios, un pecado es un pecado, así es como a menudo se expresa. Desde este punto de vista, una persona que roba una grapadora de la oficina está cometiendo un pecado tan grave a los ojos de Dios como un asesino. Pero la mayoría de las personas, intuitiva y bíblicamente, entienden que algunos pecados son claramente peores que otros. Estamos seguros de que Dios tiene al menos tanto sentido común como nosotros. El Dios del judaísmo y del cristianismo no equipara el robo de un artículo de oficina con el asesinato. Entonces, ¿cuál es el peor pecado? El peor pecado es cometer el mal en nombre de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Del tercer mandamiento de los 10 mandamientos. Este es el único de los 10 mandamientos que establece que Dios no perdonará a una persona que viole el mandamiento. ¿Qué dice el mandamiento? Es más comúnmente traducido como, no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no te tendrá por inocente, es decir, no perdonará a cualquiera que tome su nombre en vano. Es comprensible que la mayoría de la gente piense que el mandamiento prohíbe pronunciar el nombre de Dios sin una buena razón. Entonces, algo como, Dios, si tuve un día difícil en el trabajo hoy, viola el tercer mandamiento. Pero esa interpretación presenta un problema real. Significaría que, si bien Dios podría perdonar la violación de cualquiera de los otros mandamientos, deshonrar a los padres, robar, adulterar o incluso cometer asesinato, nunca perdonaría a alguien que dijera, Dios, ¿tuve un día difícil en el trabajo hoy? Seamos honestos. Eso haría que Dios y los 10 mandamientos fueran moralmente incomprensibles. Pues bien, da la casualidad de que el mandamiento no es el problema. El problema es la traducción. El original hebreo no dice, no tomar. Dice, no llevar. El hebreo dice literalmente, no lleves el nombre del Señor tu Dios en vano. Una de las nuevas traducciones de la Biblia más utilizadas, la Nueva Versión Internacional o NVI, utiliza la palabra mal uso en lugar de la palabra tomar. No usarás mal el nombre del Señor tu Dios. Esto está mucho más cerca de la intención del original. ¿Qué significa llevar o abusar del nombre de Dios? Significa cometer el mal en nombre de Dios. Y eso Dios no perdonará. ¿Por qué no? Cuando una persona irreligiosa comete maldad, no desacredita a Dios ni a la religión. Pero cuando las personas religiosas cometen el mal, especialmente en el nombre de Dios, no solo están cometiendo el mal, sino que están haciendo un daño terrible al nombre de Dios. En nuestro tiempo, hay un ejemplo de esto. Los males cometidos por los islamistas que torturan, bombardean, degollan y asesinan en masa, todo en nombre de Dios, hacen un daño terrible al nombre de Dios. No es coincidencia que lo que se llama el nuevo ateísmo, la inmensa erupción del activismo ateo, siguiera a los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos por parte de terroristas islamistas. De hecho, el argumento más frecuente contra Dios y la religión se refiere al mal cometido en nombre de Dios, ya sea que se haga en nombre de Alá hoy, o se haya hecho en el pasado en nombre de Cristo. Las personas que asesinan en nombre de Dios no solo matan a sus víctimas, sino que también matan a Dios. Es por eso que el pecado más grande es el mal religioso. Eso es lo que el tercer mandamiento está ahí para enseñar. No lleves el nombre de Dios en vano. Muchas personas que veneran los 10 mandamientos no creen que el cuarto sea particularmente importante, y mucho menos vinculante. Sin embargo, una vez que lo entiendas, reconocerás lo transformador que es el mandamiento del sábado, e incluso el que cambia el mundo. Y comenzarás a apreciar lo relevante que es para tu propia vida.
El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. En ella no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo o hija, ni tu siervo ni tu sierva, ni tus animales, ni ningún extranjero que resida en tus ciudades. ¿Por qué es tan importante? En primer lugar, tal vez más que cualquier otro mandamiento, elevó al ser humano. ¿Cómo es eso? Durante casi toda la historia de la humanidad, la vida consistió abrumadoramente en trabajo. En efecto, los humanos eran bestias de carga. Este mandamiento, y solo este mandamiento, cambió todo eso al insistir en que la gente dejara de trabajar un día de cada 7. En segundo lugar, más que cualquier otro mandamiento, el día de reposo recuerda a las personas que están destinadas a ser libres. Como dice la segunda versión del mandamiento, la resumida por Moisés en el libro de Deuteronomio, acuérdate de que fuisteis esclavos en Egipto. En otras palabras, recuerde que los esclavos no pueden tener un día de reposo. A la luz de esto, podría agregar que en el punto de vista bíblico, a menos que sea necesario para la supervivencia, las personas que eligen trabajar 7 días a la semana son esencialmente esclavos. Esclavos para trabajar, o tal vez para el dinero, pero esclavos al fin y al cabo. El millonario que trabaja 7 días a la semana es simplemente un esclavo rico. En tercer lugar, aunque la Biblia no podía abolir universalmente la esclavitud, el mandamiento del sábado humanizaba en gran medida esa terrible institución e incluso ayudaba a que la esclavitud fuera imposible. Por definición, el dueño de un esclavo no tenía la obligación de permitir que un esclavo descansara, y mucho menos de descansar un día a la semana. Sin embargo, eso es exactamente lo que ordena el cuarto mandamiento. Incluso un esclavo tiene derechos humanos fundamentales. Por lo tanto, un esclavo también es un ser humano. En cuarto lugar, el sábado crea y fortalece casi por sí solo los lazos familiares y las amistades. Cuando una persona se ausenta del trabajo un día a la semana, ese día se convierte casi inevitablemente en un día que pasa con otras personas, es decir, familiares y / amigos. Tiene efectos positivos similares en los matrimonios. Pregúntele a cualquier persona casada con un adicto al trabajo qué tan bueno sería para su matrimonio si el adicto al trabajo no trabajara un día a la semana. Puedes apreciar el poder del día de reposo. Quinto, el mandamiento del sábado otorgaba dignidad a los animales. Incluso los animales tenían que descansar un día a la semana. Es, hasta donde sabemos, la primera ley nacional de la historia en favor de los animales. Y sus beneficios para los animales seguramente iban más allá de un día de descanso obligatorio para ellos. Las personas que se sentían divinamente obligadas a dar a sus animales un día de descanso eran mucho menos propensas a tratarlos cruelmente cualquier día de la semana. Ahora, estos 5 beneficios del sábado que cambian la vida y la sociedad están disponibles para cualquiera. No tienes que ser judío, cristiano o incluso creyente en Dios para obtener todos estos beneficios. Pero la realidad es que aquellos que creen que los 10 mandamientos fueron dados por Dios son los que han mantenido vivo el sábado. El factor Dios juega otro papel en el sábado. Así como la fe en Dios lleva a las personas al día de reposo, la observancia del día de reposo lleva a las personas a la fe en Dios. Es por eso que la primera versión de los 10 mandamientos, la versión en el libro del Éxodo, termina con estas palabras: porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero descansó en el séptimo día, por eso bendijo Dios el día de reposo y lo santificó. Independientemente de cómo se interpreten los 6 días, y muchos creyentes judíos y cristianos no traducen los días como periodos de 24 horas, el punto es este. Cada vez que guardas el sábado, estás afirmando que hay un creador, que el mundo no surgió por casualidad, que la vida no es una coincidencia sin sentido, sino que es infinitamente significativa y, por lo tanto, cada uno de nosotros tiene un significado y un propósito únicos. Nada mal para un día a la semana.
No es de extrañar que el sábado sea uno de los 10 mandamientos. No es de extrañar que aquellos que lo tienen en sus vidas sean a menudo más felices, con vidas familiares más ricas, más serenidad, una comunidad de amigos y, sí, sean aún más saludables. Es posible que desee intentarlo. El quinto de los 10 mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento es tan importante que es uno de los únicos mandamientos en toda la Biblia que da una razón para observarlo. Para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Muchas personas leen esa parte del quinto mandamiento como una recompensa, pero aunque puede considerarse como una recompensa, el hecho es que es una razón. Si construyes una sociedad en la que los hijos honran a sus padres, tu sociedad sobrevivirá por mucho tiempo. Y el corolario es que una sociedad en la que los hijos no honran a sus padres está condenada a la autodestrucción. En nuestro tiempo, esta conexión entre honrar a los padres y mantener la civilización no es ampliamente reconocida. Por el contrario, muchos de los padres mejor educados no creen que sus hijos necesiten mostrarles honor, ya que honrar implica una figura de autoridad. Y ese es un estatus que muchos padres modernos rechazan. Además, muchos padres buscan ser amados, no honrados, por sus hijos. Sin embargo, ni los 10 mandamientos ni la Biblia nos ordenan amar a nuestros padres. Esto es particularmente sorprendente dado que la Biblia nos ordena amar a nuestro prójimo, amar a Dios y amar al extranjero. La Biblia entiende que siempre habrá personas que, por la razón que sea, no aman a sus padres. Por lo tanto, no exige lo que puede ser psicológica o emocionalmente imposible. Pero sí exige que mostremos honor a nuestros padres. Y hace esta exigencia solo con respecto a los padres. No hay nadie más a quien la Biblia nos ordene honrar. Entonces, ¿por qué es tan importante honrar a los padres? ¿Por qué los 10 mandamientos creen que la sociedad no podría sobrevivir si este mandamiento fuera ampliamente violado? Una de las razones es que nosotros, como niños, lo necesitamos. Los padres pueden querer ser honrados, y deberían querer serlo, pero los hijos necesitan honrar a los padres. Un padre y una madre que no son honrados son esencialmente compañeros adultos de sus hijos. No son padres. Ninguna generación conoce mejor que la nuestra las terribles consecuencias de crecer sin un padre. Los niños huérfanos de padre tienen muchas más probabilidades de crecer y cometer delitos violentos, maltratar a las mujeres y actuar en contra de la sociedad de todas las demás maneras. Las niñas que no tienen un padre a quien honrar y, con suerte, también a amar, son más propensas a buscar a los hombres equivocados y a ser promiscuas a una edad temprana. En segundo lugar, honrar a los padres es la forma en que casi todos llegamos a reconocer que hay una autoridad moral por encima de nosotros ante la que somos moralmente responsables. Y sin esto, no podemos crear ni mantener una sociedad moral. Por supuesto, para los 10 mandamientos, la máxima autoridad moral es Dios, quien por lo tanto es más alto que incluso nuestros padres. Pero es muy difícil llegar a honrar a Dios sin haber tenido un padre, especialmente un padre, a quien honrar. Sigmund Freud, el padre de la psiquiatría y ateo, teorizó que la actitud de uno hacia su padre moldeaba en gran medida la actitud de uno hacia Dios. Hay una razón más por la que honrar a los padres es fundamental para una buena sociedad. Honrar a los padres es el mejor antídoto contra el totalitarismo. Una de las primeras cosas que buscan hacer los movimientos totalitarios es romper el vínculo entre padres e hijos. La lealtad de un niño se transfiere de los padres al Estado. Incluso en las sociedades democráticas, cuanto más grande se hace el Estado, más usurpa el papel paterno. Finalmente, hay muchas maneras de honrar a los padres. La regla general es la siguiente: reciben un trato especial. Los padres son únicos, por lo que deben ser tratados de una manera única. No les hablas de la misma manera que a cualquier otra persona. Por ejemplo, puedes usar improperios cuando hablas con un amigo, pero no lo haces con uno de tus padres. No los llamas por su nombre de pila.
Y cuando sales de su casa y haces la tuya propia, mantienes el contacto con ellos. No tener contacto con los padres es lo opuesto a honrarlos. Y sí, todos reconocemos que algunos padres se han comportado tan cruelmente, y quiero decir cruelmente, no molestamente, que a uno le resulta moralmente imposible honrarlos. Hay casos así, pero son raros. Y recuerda esto. Si tus hijos ven que honras a tus padres, no importa lo difícil que pueda ser a veces, las posibilidades de que te honren son mucho mayores. Uno pensaría que de todos los 10 mandamientos, el que menos necesita explicación es el sexto, porque parece muy claro. Es la que la Biblia King James, la traducción al inglés más utilizada de la Biblia, traduce como, no matarás. Sin embargo, la verdad es todo lo contrario. Este es probablemente el menos entendido de los 10 mandamientos. La razón es que el original hebreo no dice, no matar. Dice, no asesinen. Tanto el hebreo como el español tienen dos palabras para quitar una vida. Uno es matar, harag en hebreo, y el otro es asesinato, ratzaj en hebreo. La diferencia entre ambos es enorme. Matar significa, en primer lugar, quitar cualquier vida, ya sea de un ser humano o de un animal. 2. Quitar una vida humana, deliberadamente o por accidente. 3. Quitar una vida humana, legal o ilegalmente, moral o inmoralmente. Por otro lado, el asesinato solo puede significar una cosa, la privación ilegal o inmoral de una vida humana. Por eso decimos, maté a un mosquito, no a un mosquito. Y es por eso que diríamos que el trabajador fue asesinado accidentalmente, no el trabajador fue asesinado accidentalmente. Entonces, ¿por qué la traducción King James de la Biblia usó la palabra matar en lugar de asesinar? Porque hace 400 años, cuando se hizo la traducción, matar era sinónimo de asesinato. Como resultado, algunas personas no se dan cuenta de que el inglés ha cambiado desde 1610 y, por lo tanto, piensan que los 10 mandamientos prohíben todos los asesinatos. Pero, por supuesto, no es así. Si los 10 mandamientos prohibieran matar, todos tendríamos que ser vegetarianos. Estaría prohibido matar animales. Y todos tendríamos que ser pacifistas, ya que no podríamos matar ni siquiera en defensa propia. Sin embargo, no es necesario saber cómo ha evolucionado el idioma inglés para entender que los 10 mandamientos no podrían haber prohibido todos los asesinatos. La misma parte de la Biblia que contiene los 10 mandamientos, los 5 libros de Moisés, la Torá, como es conocida por los judíos, ordena la pena de muerte por asesinato, permite matar en la guerra, prescribe el sacrificio de animales y permite comer carne. Una comprensión correcta del mandamiento contra el asesinato es crucial, porque aunque prácticamente todas las traducciones modernas traducen correctamente el mandamiento como no matar, muchas personas citan la traducción del rey Jaime para justificar dos posiciones que no tienen base bíblica, la oposición a la pena capital y el pacifismo. Con respecto a la pena capital y la Biblia, la única ley que aparece en cada uno de los 5 libros de Moisés es que los asesinos sean condenados a muerte. Los que se oponen a la pena de muerte son libres de sostener el punto de vista de que a todos los asesinos se les debe permitir vivir, pero no son libres de citar la Biblia para apoyar su punto de vista. Sin embargo, muchos lo hacen, y siempre citan el mandamiento, no matar. Pero eso, como ahora debería quedar muy claro, no es lo que dice el mandamiento, y por lo tanto es un argumento inválido. En cuanto al pacifismo, la creencia de que siempre está mal matar a un ser humano, de nuevo, cualquiera es libre de mantener esta posición, por inmoral que sea. ¿Y qué otra palabra que no sea inmoral se puede usar para describir la prohibición de matar a alguien que estaba en el proceso de asesinar a hombres, mujeres y niños inocentes en, digamos, un cine o una escuela? Pero es deshonesto citar el mandamiento contra el asesinato para justificar el pacifismo. Hay asesinatos morales, más obviamente cuando se hacen en defensa propia contra un agresor, y hay asesinatos inmorales. Y la palabra para eso es asesinato.
Los 10 mandamientos están representados en 2 tablas. Los 5 mandamientos de la segunda tabla se refieren a nuestro trato con el prójimo. El primero en esa lista es no asesinar. ¿Por qué? Porque el asesinato es el peor acto que una persona puede cometer. Los otros 4 mandamientos que prohíben robar, adulterar, dar falso testimonio y codiciar son ofensas graves. Pero el asesinato encabeza la lista porque quitarle deliberadamente la vida a una persona inocente es lo más terrible que podemos hacer. La próxima vez que escuches a alguien citar el 6º mandamiento, explíquela con delicadeza pero con firmeza que en realidad dice que no mates. Hay un viejo chiste sobre el 7º mandamiento: no cometas adulterio. Moisés baja del monte Sinaí y anuncia: tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que lo bajé a 10. La mala noticia es que el adulterio permanece. El chiste es revelador. La prohibición de que una persona casada tenga relaciones sexuales con cualquier persona que no sea su cónyuge puede ser para muchas personas el más difícil de observar de los 10 mandamientos. Las razones no deberían ser difíciles de adivinar. Uno es el enorme poder del deseo sexual. Puede ser muy difícil mantener el control durante todo el matrimonio, especialmente cuando un extraño atractivo se pone a disposición sexual o románticamente. Otra razón es el deseo humano de amar y ser amado. Para la gente normal, no hay emoción más poderosa que el amor. Si uno se enamora de alguien mientras está casado, se necesita un gran esfuerzo para no cometer adulterio con esa persona. Y si añadimos la desafortunada circunstancia de un matrimonio sin amor, el adulterio se vuelve aún más difícil de resistir. Por eso el chiste con el que empecé es gracioso, porque refleja la verdad. ¿Por qué está prohibido el adulterio en los 10 mandamientos? Porque, al igual que los otros 9, es indispensable para formar y mantener una civilización superior. El adulterio amenaza la piedra angular de la civilización que los 10 mandamientos buscan crear. Ese bloque de construcción es la familia, un padre y una madre casados y sus hijos. Cualquier cosa que amenace la unidad familiar está prohibida en la Biblia. El adulterio es un ejemplo. No honrar al padre y a la madre es otra. Y la prohibición de inyectar cualquier tipo de sexualidad en la unidad familiar, el incesto, es un tercer ejemplo. ¿Por qué es tan importante la familia? Porque sin ella, la estabilidad social es imposible. Porque sin ella, la transmisión de los valores de la sociedad de generación en generación es imposible. Porque el compromiso con la esposa y los hijos hace que los hombres sean más responsables y maduros. Porque más que cualquier otra cosa, la familia satisface las necesidades emocionales y materiales más profundas de la mayoría de las mujeres. Y nada se acerca a la familia para dar a los niños una infancia segura y estable. ¿Y por qué el adulterio amenaza a la familia? La razón más obvia es que el sexo con alguien que no sea uno de los cónyuges puede llevar con demasiada facilidad a que uno o ambos cónyuges abandonen el matrimonio. El adulterio no debería conducir automáticamente al divorcio, pero a menudo lo hace. Hay otra razón por la que el adulterio puede destruir una familia. Puede conducir al embarazo y luego al nacimiento de un hijo. Ese niño, en casi todos los casos, comenzará su vida sin familia, es decir, sin un padre y una madre casados entre sí, a los que llamar suyos. Y si el adulterio no destruye a una familia, casi siempre hace un daño terrible al matrimonio. Aparte de la sensación de traición y pérdida de confianza que causa, significa que la pareja adúltera vive una vida fraudulenta. Cuando un esposo o esposa está teniendo relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge, sus pensamientos están constantemente sobre esa otra persona y sobre cómo engañar a su cónyuge. La vida de engaño que necesariamente conlleva una relación adúltera daña inevitablemente un matrimonio, incluso si el cónyuge traicionado no es consciente de la aventura. Finalmente, el mandamiento que prohíbe el adulterio no viene con un asterisco, diciendo que el adulterio está bien si ambos cónyuges están de acuerdo.
Los cónyuges que tienen relaciones sexuales extramaritales con el permiso de su esposo o esposa no necesariamente están hiriendo los sentimientos de su cónyuge, pero aún así están dañando la institución del matrimonio. Y proteger a la familia, no proteger a los cónyuges del dolor emocional, es la razón del mandamiento. Muchos matrimonios, tristemente, son problemáticos, y no nos corresponde a ninguno de nosotros juzgar el comportamiento de los demás en este ámbito. Nadie sabe lo que sucede en el matrimonio de otra persona, y si lo supiéramos, a menudo podríamos entender por qué uno u otro buscó el amor fuera del matrimonio. Pero no se puede hacer ni perdurar una civilización superior que apruebe el adulterio. Por eso está prohibido en los 10 mandamientos. Se puede argumentar que el 8º mandamiento, no robar, es el único mandamiento que abarca todos los demás. ¿Cómo abarca no robar los otros mandamientos? Bueno, el asesinato es el robo de la vida de otra persona, el adulterio es el robo del cónyuge de otra persona, la codicia es el deseo de robar lo que pertenece a otra persona, dar falso testimonio es robar la justicia, y así sucesivamente. Este mandamiento es único en otro sentido. Es el único mandamiento que es completamente abierto. Todos los demás mandamientos son específicos. El 5º mandamiento, por ejemplo, establece que es a nuestros padres a quienes debemos honrar. El 6º mandamiento que prohíbe el asesinato se refiere a quitarle la vida a un ser humano inocente. El 7º mandamiento que prohíbe el adulterio también es específico para una persona casada. 2 personas solteras no pueden cometer adulterio. Pero el mandamiento contra el robo ni siquiera insinúa que es lo que nos está prohibido robar, lo que significa que no podemos tomar nada que pertenezca a otra persona. Y eso, a su vez, significa 3 grandes cosas. En primer lugar, el mandamiento contra el robo siempre se ha entendido en el sentido de que no se nos permite robar a otro ser humano, lo que llamamos secuestro. Es por eso que nadie que tuviera siquiera un entendimiento elemental del 8º mandamiento podría usar la Biblia para justificar la forma más común de esclavitud, el secuestro de seres humanos y su venta como esclavos. Los críticos de la Biblia argumentan que la Biblia permitía la esclavitud, pero el tipo de esclavitud descrito era en casi todos los casos lo que se conocía como servidumbre por contrato, la venta de uno mismo a otra persona durante un periodo de tiempo fijo para pagar una deuda. Esto no tenía nada que ver con el secuestro de personas libres, como se hizo en África y en otros lugares. Eso estaba expresamente prohibido por el 8º mandamiento. El segundo significado significativo del mandamiento contra el robo es la santidad de la propiedad de las personas. Así como se nos prohíbe robar a la gente, se nos prohíbe robar lo que la gente posee. Se ha demostrado una y otra vez que la propiedad privada, empezando por la propiedad de la tierra, es indispensable para crear una sociedad libre y decente. Todo régimen totalitario quita los derechos de propiedad privada. En el mundo antiguo y medieval, unos pocos ricos poseían toda la tierra y la mayoría de la población trabajaba en esa tierra para el enriquecimiento de los propietarios. Y luego, en la Europa del siglo XIX, muchos socialistas abogaron por quitar la propiedad privada y dársela a la gente, entre comillas. ¿Dónde se siguió ese consejo? En lo que llegó a conocerse como el mundo comunista, el robo de propiedad resultó rápidamente en el robo de la libertad y, en última instancia, en el robo masivo de vidas. El tercer significado, enormemente importante, del mandamiento contra el robo se refiere a las muchas cosas inmateriales que cada persona posee. Su reputación, su dignidad, su confianza y su propiedad intelectual. Repasemos rápidamente estos. 1. La reputación de una persona. Robar el buen nombre de una persona, ya sea a través de la difamación, la calumnia o el chisme, es una forma particularmente destructiva de robo, porque, a diferencia del dinero o la propiedad, una vez que el buen nombre de una persona ha sido robado, casi nunca puede restaurarse por completo. 2. La dignidad de la persona. El acto de robar la dignidad de una persona se conoce como humillación. Y humillar a una persona, especialmente en público, puede causar un daño permanente a lo que quizás sea lo más preciado que cualquiera de nosotros posee.
nuestra dignidad. 3. La confianza de una persona. Robar la confianza de una persona se conoce como engañar a alguien. De hecho, en hebreo, un término para engañar a alguien es gnevat dat, que literalmente significa robar conocimiento. Un ejemplo es engañar a las personas para que compren algo, como cuando un agente de bienes raíces omite decirle a un posible comprador todos los efectos de una casa para poder hacer una venta. Otro ejemplo sería cuando alguien engaña a otra persona con proclamaciones de amor poco sinceras con el fin de obtener favores materiales o sexuales. 4. La propiedad intelectual de una persona. Esta forma de robo incluye cualquier cosa, desde copiar software o descargar música y películas sin pagar por ellas, hasta robar las palabras de una persona, lo que conocemos como plagio. Robar una vida, una persona, un cónyuge, bienes materiales, propiedad intelectual, reputación, dignidad o confianza, casi no hay ningún aspecto de la vida humana que no se vea dañado, a veces irreparablemente, por el robo. Es por eso que es justo decir que si todos observaran solo uno de los 10 mandamientos, observar el mandamiento, no robar, por sí solo haría un mundo hermoso. El noveno de los 10 mandamientos es, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Esto significa dos cosas, no mientas cuando testifiques en la corte, y no mientas, punto. Recuerde, para que una acción sea prohibida o exigida en los 10 mandamientos, tiene que ser fundamental para hacer civilización. A pesar de lo importante que pudo haber sido montar en burro cuando se dieron los 10 mandamientos, los 10 mandamientos no contienen ningún mandamiento para montar en burro de manera responsable. Una sociedad puede sobrevivir a los malos conductores de burros, pero no puede sobrevivir al desprecio por la verdad, ya sea dentro o fuera de un tribunal. Si las personas testifican falsamente en un tribunal, no puede haber justicia. Y sin siquiera la esperanza de la justicia, no puede haber civilización. La Biblia hebrea era tan inflexible en este tema que el castigo impuesto a un testigo que daba falso testimonio era el mismo que se le habría impuesto al acusado si se hubiera creído en el falso testimonio. Por lo tanto, en el caso de un delito que se castigaría con la muerte, el falso testigo podía ser condenado a muerte. Pero el mandamiento tiene que ver claramente con la verdad en general, no solo en un tribunal. Tanto el gran comentarista judío del siglo XII, Aib Ben-Ezra, como uno de los eruditos bíblicos más influyentes del siglo XX, Brewer Childs, de la Universidad de Yale, estuvieron de acuerdo en que el mandamiento se refería a decir la verdad en general. Como señaló Childs, si los 10 mandamientos se ocuparan únicamente de la verdad y la falsedad en un tribunal, habría añadido palabras como, en los tribunales, hay muchos valores importantes en la sociedad, pero la verdad es probablemente la más importante. La bondad y la compasión pueden ser los valores más importantes en el ámbito micro o personal, pero en el ámbito macro o social, la verdad es aún más importante que la compasión o la bondad. Prácticamente todos los grandes males sociales, como la esclavitud africana, el nazismo y el comunismo, se han basado en mentiras. Había traficantes de esclavos, nazis y comunistas que eran compasivos en sus vidas personales, pero todos ellos decían, y la mayoría de ellos creían, alguna gran mentira que les permitía participar en un gran mal. La esclavitud de los negros fue posible en gran medida gracias a la mentira de que los negros eran innatamente inferiores a los blancos. El Holocausto habría sido imposible sin que decenas de millones de personas creyeran la mentira de que los judíos eran inherentemente inferiores a los llamados arios. Y el totalitarismo comunista se basaba enteramente en mentiras. Es por eso que el periódico del Partido Comunista de la Unión Soviética se llamó Pravda, la palabra rusa para la verdad, porque el partido, no la realidad objetiva, era la fuente de la verdad. No hay mucho mal que pueda ser hecho por sádicos y sociópatas individuales. Para asesinar a millones de personas, un gran número de personas normales, incluso decentes, deben creer mentiras.
El mal masivo se comete no porque un gran número de personas busque ser cruel, sino porque se les alimenta con mentiras que los convencen de que lo que es malo es realmente bueno. Sin embargo, un gran obstáculo para decir la verdad es que los creyentes en causas, incluidas las buenas causas que no colocan la verdad como un valor central, se sentirán muy tentados a mentir en nombre de su causa. Ejemplos hay muchos. En la década de 1980, por ejemplo, para promover la causa de las personas sin hogar, el principal activista en su nombre afirmó que había entre 2 y 3 millones de personas sin hogar en los Estados Unidos. Años más tarde, admitió en la televisión nacional que tuvo que inventar un número y se lo inventó. El número real estaba entre 250.000 y 350.000. Del mismo modo, los grupos que luchan contra el cáncer fueron sorprendidos exagerando enormemente el número de mujeres que contraen cáncer de mama cada año. ¿Por qué? Con el fin de asustar a más mujeres para que se hagan mamografías. De nuevo, mentir en nombre de una buena causa. ¿Por qué es destructivo mentir en nombre de buenas causas? Porque si no sabemos qué es verdad, ¿cómo y dónde sabemos cómo asignar adecuadamente los recursos limitados de la sociedad? Y en el peor de los casos, distorsiona las prioridades de la sociedad y, por lo tanto, hace un gran daño. Los 10 mandamientos están ahí para advertirnos a todos que, con muy pocas excepciones, como la salvación inmediata de vidas inocentes, ninguna causa es más importante que decir la verdad. Los 10 mandamientos son la mayor lista de instrucciones jamás concebida para crear una buena sociedad, pero tal sociedad no puede ser creada o mantenida si no está basada en la verdad. En los 10 mandamientos, los mandamientos 6, 7, 8 y 9 son los que prohíben los actos de maldad: asesinato, adulterio, robo y perjurio. Y luego hay un mandamiento que prohíbe lo que lleva al asesinato, al adulterio, al robo y al perjurio. ¿Cuál es? Es el último de los 10. No codicies nada que pertenezca a los demás. Ni su cónyuge, ni su casa, ni sus sirvientes, ni sus animales, ni ninguna de sus propiedades. Para entender este mandamiento y su significado único, lo primero que hay que entender es que este es el único de los 10 mandamientos que legisla el pensamiento. Todos los demás mandamientos legislan el comportamiento. De hecho, de las 613 leyes de los 5 libros de Moisés, prácticamente ninguna prohíbe el pensamiento. Entonces, ¿por qué los 10 mandamientos incluyen una ley que prohíbe un pensamiento? Porque es la codicia la que tan a menudo conduce al mal. O, para decirlo de otra manera, la codicia es lo que lleva a violar los 4 mandamientos anteriores, los que prohíben el asesinato, el adulterio, el robo y el perjurio. Piénsalo. ¿Por qué la gente hace esas cosas? En la mayoría de los casos, es porque codician algo que pertenece a otra persona. Obviamente, esa es la razón por la que la gente roba. Los ladrones codician la propiedad de sus víctimas. Pero también es la razón de muchos asesinatos. Y la codicia es obviamente la razón por la que el adulterio quiere al cónyuge de otra persona. En cuanto al perjurio o dar falso testimonio en el lenguaje de los 10 mandamientos, eso se hace con el fin de encubrir todos estos otros crímenes que son causados por la codicia. Pero para entender por qué la codicia es el único pensamiento que está prohibido en los 10 mandamientos y uno de los únicos pensamientos prohibidos en toda la Biblia hebrea, necesitamos entender lo que significa codiciar y, lo que es igualmente importante, lo que no significa. Codiciar es mucho más que querer. El verbo hebreo lakmot significa querer hasta el punto de buscar quitar y poseer algo que pertenece a otra persona. Nótese que aquí hay 2 elementos operativos, que buscan poseer y pertenecer a otra persona. Buscar poseer no significa solo envidiar o, en el caso del cónyuge de su vecino, solo codiciar. Ni la envidia ni la lujuria están prohibidas en los 10 mandamientos.
La envidia y la lujuria incontrolada seguramente pueden conducir a cosas malas, y ambas pueden ser psicológica y emocionalmente destructivas. Pero ninguno de los dos está prohibido en los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos cosas es lo mismo que codiciar. Es la codicia la que casi inevitablemente conduce al robo, al adulterio y, a veces, incluso al asesinato. Permítanme explicar esto de otra manera. El 10º mandamiento no te prohíbe decir, vaya, qué gran casa, coche o cónyuge tiene mi prójimo. Ojalá tuviera una casa, un coche o un cónyuge así. Eso puede terminar siendo destructivo, pero también puede terminar siendo constructivo. ¿Cómo? Puede estimularlo a trabajar más duro y mejorar su vida para que pueda obtener una casa, un automóvil o un cónyuge como sus vecinos. Es cuando quieres y buscas tomar posesión de esta casa, automóvil o cónyuge específico que pertenece a otro que sobreviene el mal, y eso es lo que prohíbe el 10º mandamiento. Por lo tanto, uno de estos 10 mandamientos, estas 10 reglas básicas de vida, debe ser que simplemente no podemos permitirnos codiciar lo que pertenece a nuestro prójimo. Todo lo que pertenece a otra persona debe ser considerado como sacrosanto. No podemos tratar de poseer algo que pertenezca a otro, porque solo el mal puede salir de ello. Soy Dennis Prager. Join Prager University, subscribe to our YouTube channel, and sign up for free at prageru.com.